Bueno, vamos por la segunda charla. Acá hay un punto importante. Nosotros tenemos un montón de cosas por hacer en SEO y siempre hablamos de que lo que se puede medir se puede mejorar. Gran parte de lo que vieron recién hablábamos sobre mediciones, los chicos de Mercado Libre hablaban sobre eso. Entonces esta charla que viene ahora, que es de BI, es sumamente importante porque si bien es una, llamémosle, actividad transversal a todos los canales, a absolutamente cualquier acción de marketing digital que podamos hacer, en SEO es mucho más valiosa porque nos permite tomar un rumbo exacto, porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos por acá o por acá? Bueno, probamos esto. ¿Y ahora? Miramos, y si medimos mal vamos a estar siempre tomando el camino incorrecto. Entonces ahora primero les presento a Nico Valenzuela de Andavi, que es su tercer SEO Day ya, que va a estar moderando este panel de BI en donde vamos a hablar sobre qué metodologías de Business Intelligence utilizar para realizar un análisis de métricas SEO accionables para tu negocio, y también lo van a acompañar Martín Garay de Cooking Metrics y Mauro Giordano de Digodat. Recibimos, por favor. Acuérdense el... Sí, funciona. Quédate acá adelante, por favor. Ay, yo sabía. ¿Todos lo conocen a él? No. ¿Quién no lo conoce? Upa. Salud. Bien. Con Mauro, cuando me dijo, ok, vamos a traer a los que saben, ¿no?, a charlar hoy, a Mauro y a Martín, lo primero que le pregunté es, bueno, ¿qué querías contarle? ¿Qué era lo que quería pasar acá? Hace muchísimos años venimos trabajando con Mauro el tema de los datos, de cómo el SEO hoy está requiriendo cada vez más tener un análisis integral del negocio para poder hacerlo. Y tenemos la suerte de tenerlo a Mauro como profe dentro de una de las universidades donde trabajamos estos temas, en la Universidad de San Andrés. Y contá un poquito, 2 segundos, por qué estás haciendo métricas adentro del SEO en la universidad. ¿Por qué venís a charlar sobre eso? ¿Me puedo repetir la pregunta? No, te iba a decir una pregunta incómoda en el escenario, por eso. ¿Por qué venís a la UDES a charlar de SEO con los chicos? ¿De SEO específicamente o de métricas de SEO? De métricas de SEO. De métricas, y porque no tiene sentido hacer SEO si uno no mide bien. O sea, no se consigue nada. Es como salir en el auto y no tener ningún medidor de nada, ni de nafta, ni de velocidad, ni de nada. Uno sale ciego. Y hacer una campaña SEO lleva su costo de implementación, costo de desarrollo, costo estratégico, costo de análisis. Y si uno toma decisiones incorrectas, es tirar esa plata a la basura. ¿Está bien? Buenísimo. Sí. Un aplauso, por favor, a Mauro. Sí. Había que ponerlo incómodo, porque hay que tenerlo así. Bueno, la verdad que es excelente ver, Mauro siempre pregunta, ¿va a haber alguien interesado en SEO? ¿Va a haber alguien interesado en métricas de SEO? ¿En poder hacer o entender cómo se está haciendo hoy BI? Perdonen, hoy leamos todos. La idea es muy simple, vamos a tratar de hacer un panel donde vamos a explicar algunas técnicas, algunas estrategias respecto al uso que se le está dando actualmente a la información adentro de una empresa, principalmente de fuente de datos de SEO, y cómo hoy se puede trabajar desde el punto de vista de recopilación, análisis y visualización de información. En mi caso, me presento, soy Nicolás Valenzuela, soy fundador de Andavi y soy director de la Comisión de Métricas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Así que le damos la bienvenida a los chicos para que puedan hablar. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Martín Garay, trabajo en Cooking Metrics, soy fundador de Cooking Metrics. También soy consultor de SEO y Analytics. Y como decía Mauro recién, es importante avanzar en el SEO midiendo, con un GPS que nos pueda indicar algunas cuestiones. Es algo fundamental. Si no podemos medir y hacer SEO sin medir, no tiene mucho sentido. Es como estar adivinando lo que estamos haciendo. Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a desarrollar un dashboard que nos dé información relevante, que nos pueda medir qué está pasando en el cambio que estamos ejecutando, en la estrategia que estamos llevando adelante? Sin pasar por rompernos la cabeza y tratar de destruir la computadora, de decir cómo hago para que Google nos hable. Tenemos que hacer que Google nos hable, que diga vas bien, vas mal, danos un indicador mínimo de lo que estamos trabajando. Cuando nosotros tenemos datos,
hay un camino estándar en el proceso de datos, que es nosotros estamos midiendo algo que es el producto, que ese producto puede ser nuestro sitio web, una aplicación mobile, las dos cosas juntas, Google, Bing, Yahoo, no sé si alguien lo usa, pero alguien puede tratar de ver qué está pasando ahí. ¿Cuál es la fuente de datos? Si ese dato lo guardamos, lo almacenamos, cómo lo procesamos y después para qué lo usamos. O sea, siempre ese reporte va a ser un entregable que alguien lo va a recibir, lo va a tratar de interpretar y va a tratar de darse vuelta y decir, bueno, lo que estuvimos haciendo no está funcionando, vamos por otro lado, básicamente. Entonces, hay montones de fuentes de datos. Lo que queremos que se lleven hoy es todas estas fuentes de datos, en general las usamos por separado o tratamos de cruzar dos, al menos. Quizá es complicada la metodología para cruzar esa información. El punto es que todo esto se puede cruzar a la vez. Hay un periodo de aprendizaje donde podemos cruzar múltiples fuentes de datos de diferentes empresas que quizá no tienen relación. Todas tienen una API y no es necesario programar para poder hacer ese cruce de información. Es importante entender que cuando tenemos fuentes de datos diferentes, tenemos que resguardar una calidad de los datos. Esa calidad de los datos nos va a permitir tener un horizonte, ver a dónde vamos a llegar y decir, bueno, puedo cruzar de Moz y de Search Console y de Analytics, tengo un denominador común que puede ser una URL, una landing page. Entonces, entre esas aplicaciones yo podría armar un cubo de datos sin entrar en cuestiones técnicas. Una consulta donde yo pueda exportar esa información y unirla y sacar indicadores de las tres herramientas con un denominador común que es URL. Y entendiendo los pros y contras de hacer eso y también los peligros de hacer eso, porque también no es todo color de rosas. Esos datos tienen que ser comparables históricamente. Si no son comparables o no, tenemos que ver cómo podemos trabajarlos. No sé si Mauro quiere aportar algo sobre la calidad de los datos. Mauro Sí, en realidad lo que vamos a ver un poco en el transcurso de esta charla es que básicamente este es uno de los objetivos principales en términos de la metodología de trabajo que queremos proponer. Es muy importante los pasos que vamos llevando adelante para poder consolidar esto, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando del análisis y las conclusiones a las cuales podemos llegar va a ser fundamental partir de datos confiables y que uno sepa que las conclusiones que deriva tienen algún sentido en función de cómo está recolectada esa información. Entonces, un poco es en prolijar este proceso para ir paso a paso, pisando firme, digamos, y pudiendo arribar a esas conclusiones con mayor seguridad y eficiencia. Buenísimo. Entonces, nosotros tenemos... Perdón, spoiler. Antes comenté, tenemos una aplicación. La aplicación mobile o web puede ser algo conjunto, un cross-device. Analytics y un montón de herramientas permiten hacer un tracking cross-device, entender un usuario que consume ambas plataformas. Pero también estamos analizando un concepto de que queremos ver Google. ¿Tengo puntero acá? Sí. O sea, nosotros desde el punto de vista de SEO estamos viendo el SERP. En la charla anterior estaban comentando cómo tratar de entender las tendencias y el comportamiento del usuario dentro del resultado de búsqueda. Eso es parte de la información que queremos ver, además del comportamiento del sitio respecto a la indexación, el crawling, etc. Fuentes de datos, como pueden ver, diversidad de datos de diferentes cosas, como pauta o específicamente una herramienta exclusiva del SEO. Y en el método tradicional, nosotros sacamos esa información y la cruzamos a una aplicación, un CSV, hacemos un export de datos y tratamos de cruzar los datos. En ese proceso, la metodología tradicional es lo bajo a un CSV, lo empiezo a cruzar en un Excel y empiezo a manipular la información. En ese proceso se rompen los datos, hay montones de problemas que pueden llegar a tener, con el objetivo final de crear un dashboard, un reporte, un entregable. Una de las preguntas importantes de este ejemplo hasta acá. ¿Quiénes de ustedes hasta ahora lograron poder tomar información y sacarla de estas plataformas? A ver, queremos ver un segundito. En este momento. Okay, perfecto, la mayoría... el 20-25% del auditorio pudo por lo menos exportar los datos de estas plataformas. Y la mayoría de ustedes, o cuántos de ustedes reciben habitualmente informes, me tapo porque hay mucha luz y no los veo. ¿Cuántos de ustedes habitualmente reciben Excel o Spreadsheet con datos de SEO? ¿La mayoría, asumo? Sí. Bueno, están un poco tímidos. ¿Usan Excel? O sea, como mínimo un Excel, un Spreadsheet, ¿no? ¿Usan Excel? Google Spreadsheet. El punto es que el proceso de datos viene
alguien de la compañía o un cliente, en el caso de alguien que sea consultor, y dice, ok, fulano tiene una pregunta, quiero ver qué está pasando con el posicionamiento. Ok, entonces la pregunta empieza a escalar internamente y aparece un grupo de ninjas analistas que empiezan a exportar datos, cruzar información, tratar de reportar, resguardar que esa información sea válida, replicar el proceso para ver si en el proceso anterior no hubo errores, si en el segundo intento de hacer el reporte dio igual, seguimos en buen camino, si no hay que volver atrás y buscar el error. Y se vuelve una maraña de información y descargables de las diferentes herramientas hasta llegar a un entregable. Eso puede tardar idealmente una semana, o quizás más, y después eso se entrega en unos minutos. Y todo ese proceso de aprendizaje de los analistas para tratar de devolver una información válida que den accionable, se perdió en ese entregable. No hay escalabilidad. Hay una curva de aprendizaje muy fácil de usar Excel o Spreadsheet o ese tipo de herramientas, pero no, y hay una flexibilidad aparente. Yo soy un ninja de Excel y puedo usarlo. Ok, vos sos un ninja de Excel. Ahora, hay mucha gente que no usa muy bien Excel, es muy difícil usar Excel de verdad, pero después tenemos un montón de problemas. La información es muy fácil que se rompa, principalmente no hay un historial de datos. Si es entregable, buenísimo, el CEO o el VP recibió el informe que quiso, buenísimo. Y pregunta, y con respecto a una comparación mes a mes o año sobre año, che, no hicimos esa comparación, hay que hacer el reporte de nuevo. Bueno, manden a hacer de nuevo una lista, hagan el reporte de nuevo. Y entonces no hay comparable año a año, a menos que se haya pedido en el requerimiento original. Quiero la comparación año a año, mes a mes, hora por hora. Bueno, listo, hay que hacer todo el trabajo de nuevo. No hay backups, o sea, con suerte si tenemos, usamos Google Spreadsheet, tenemos el backup propio de Google Drive, unión de múltiples fuentes, es posible, como les comenté antes con el ejemplo de la URL, pero es complejo y después repetir esa unión, ese descargable y todo ese proceso para hacer la comparación de nuevo año a año que no le hicimos y ahora que la quieren año a año, bueno, todo ese proceso es bastante complejo y un montón de otros contras de usar esta metodología. Entonces, acá más o menos le presentamos Data Studio. Data Studio es una herramienta de visualización de datos, como muchas otras, pero Data Studio es gratuita, a diferencia de todas las otras. Data Studio es muy potente, es muy útil y permite un montón de cosas. O sea, es muy flexible. Si bien hay una curva de aprendizaje como cualquier herramienta, ¿sí? Es muy flexible y permite actualización y automatización. Puedo tener unión de datos de múltiples fuentes. Puedo comparar periodos si el origen lo permite. Como dije, visualiza datos. Si la fuente de origen, por ejemplo, yo tengo mi cuenta con Moz activa, estoy con la API levantando información de Moz, yo puedo comparar todo lo que yo quiera mientras tenga la API de Moz paga. Cuando yo dejo de pagar Moz, esa información en el reporte del estudio lo pierdo. Ahora después les mostramos un truco para eso, cuando no pagan. Accesibilidad y distribución de informes, fundamental. El informe lo está creando el desarrollador ahora, un desarrollador, como quieran llamarle, minería de datos, analista, cientos de roles que pueden ocuparse de esto. Está armando el reporte y mientras lo está armando, el VP y el manager están viendo el reporte en tiempo real mientras lo editan, como cualquier documento de Google Drive, de Excel, de Spreadsheet o Google Docs. Cualquiera que haya trabajado con esas herramientas ve que uno está escribiendo algo y abajo se ve a fulano que está escribiendo otra cosa. Eso pasa lo mismo con Data Studio. Podemos verlo y corregirlo en simultáneo. Vuelve una sinergia colaborativa. Todos están viendo el informe antes de tener el entregable final, la primera versión. Básicamente esos son los ítems que quería destacar. Bueno, fuentes de datos. Gratuitamente, la herramienta ya provee integración con el 90% de todos los servicios de Google, que son, por ejemplo, Search Console, fundamental para SEO. ¿Quiénes usan Search Console acá? Gracias a Dios, la mayoría. Buenísimo. Es importante ver el sitio que está pasando. O sea, aunque sea una herramienta, la principal. BigQuery, ya vamos a profundizar en eso. Lo mismo con Storage. Google Ads. Queremos comparar el rendimiento, no sé, canibalización de branding entre orgánico y pauta. Queremos hacer un reporte sobre eso. Es bastante fácil hacerlo con Data Studio, integrando las herramientas. Acá quiero hacer una aclaración, un poco.
¿Cuál es la motivación detrás de lo que estamos tratando de plantear? Digamos, no es que haya ninguna animosidad contra Excel y Spreadsheet, aunque aparentemente nadie lo usa acá. Pero básicamente la idea es empezar a plantear una metodología donde la idea es mover un poco el centro gravitacional a dejar de usar Excel como la herramienta que te maneja todo y empezar a, por ejemplo, ya en este paso, utilizando una capa de presentación como Data Studio, pudiendo tener una interfaz un poco más ordenada, donde quizás en este punto Excel lo podemos estar usando como una fuente de datos más dentro de todos los otros conectores que dispone la herramienta. Esto es una herramienta más de visualización, como hay otras tantas en la industria que seguramente conocen. Ahora, la idea de esto, como recién decía Martín, es, hasta ahora acá, por ejemplo, usando Data Studio de esta manera, nosotros nos estamos conectando directo a las fuentes de datos, pero no estamos generando un histórico, sino estamos teniendo un repositorio consolidado de toda la información, donde no solo vamos a tener datos de SEO, sino de otras fuentes como están ahí, sobre la cual podamos accionar y empezar a construir, ¿sí?, técnicas más de BI. Entonces, típicamente uno cuando conecta un Data Studio a distintas fuentes está consultando la información en el momento y según los campos de fecha que maneje y demás, se va a estar trayendo esa información ad hoc en ese momento. Pero no vamos a estar generando un repositorio. Hace poco en una slide anterior apareció la palabra Data Lake, que es de lo que ahora les vamos a hablar un poquito en un rato. Correcto. Y los conectores que son de la comunidad, estos también algunos son pagos, otros son gratuitos, y es muy fácil armar un conector para herramientas como, no sé, estas que están acá, que calculo que los usan varios, se pueden conectar y cruzar datos. Entonces podemos hacer un mix de datos, ¿sí? Es decir, bueno, yo con Data Studio puedo hacer un milkshake de Analytics y mezclar fuentes de datos de toda la que se me ocurra, entendiendo ciertos criterios y ciertas buenas prácticas, y puedo cruzar Moz, SQL, conectar una base de datos de forma directa y trabajar un reporte unificado realmente sin mucho esfuerzo y sin mucha complicación. Y esto es escalable, no tengo que estar una semana después volviendo atrás los reportes. Y armamos reportes similares a este, ¿sí?, con los indicadores que se nos gustan. Esto es escalable, es un aprendizaje entre todos los consumidores del reporte. Este indicador no me interesa, cambiármelo por otro. Y es muy fácil la dinámica de escalar este tipo de información. Esto es unificando Data Studio, Google Spreadsheet, Google Analytics y Search Console. Y es muy fácil y es básicamente, la mayoría de la gente es para lo que más lo usa. Y bueno, y acá lo que decía Mauro respecto a lo que es el Data Lake. Entonces, lo que estamos diciendo hasta recién es un poco, digamos, probablemente ustedes manejan, ¿sí?, si recuerdan las slides anteriores, un montón de fuentes de información y la pregunta es cómo consolidan y cómo dentro de cada organización en la que trabajan, cómo consolidan un procedimiento para poder hacer análisis de esa información. Entonces un poco acá lo que yo les quiero contar, ¿cuánta gente técnica hay acá en el auditorio? O sea, técnica digo que sepa algo de programación o que se meta un poco con los fierros. Que maneje API, que maneje SQL. Bien, por suerte veo bastantes manos levantadas, eso es bastante bueno. Yo ahora me voy a poner un poquito técnico, voy a tratar igual de mantener balanceado el discurso. Pero fíjense que esta slide ahora aparece una capa, ¿sí?, entre las columna 2 y la columna 3, aparece una capa intermedia que llamamos Data Lake, ¿sí?, donde la idea acá ¿cuál es? Es tener un lugar centralizado donde yo pueda ir recolectando, ¿sí?, depositando la información y después que yo la pueda consumir, digamos, así como veníamos viendo recién, Data Studio u otras herramientas, como pueden ser aplicativos o demás, que la pueda consumir a partir de esa capa, ¿sí? ¿Todos saben lo que es un Data Lake acá? ¿Alguien no sabe qué es un Data Lake? ¿Quién no sabe qué es un Data Lake? Básicamente un Data Lake, ahora ahí veo algunas manos, un Data Lake el concepto es sencillo, ¿sí? Es básicamente un lago de datos en el cual la idea es que uno puede ir depositando toda la información que tiene relacionada al negocio y a la empresa en distintos formatos, ¿sí? Yo puedo tener bases de datos de mis usuarios, puedo tener información estructurada, información de analítica, ¿sí?, de Google Analytics, justamente de SEO, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, pero incluso puedo tener PDFs, documentos, emails, es decir, no importa tanto el formato, sino tener consolidado en un solo lugar toda esa información. Antes de avanzar, antes les conté sobre un truquito que es la slide anterior. Sí. Cuando nosotros tenemos servicios pagos de herramientas que estamos usando y mientras tenemos esa cuenta activa, nosotros podemos extraer información y reportarla, hacer la descarga, etc. Al usar un sistema consolidado, un Data Lake, nosotros podemos extraer toda la información de Moz que queramos y quizá desvincular la cuenta, dejar de pagar un periodo de tiempo. Los datos ya los tenemos guardados y podemos seguir haciendo pruebas y testing de lo que estábamos haciendo y comparar periodos anteriores, de qué pasó con el producto en esa época y ese tipo de información. Exactamente. Entonces, o sea, permite almacenar. Generar básicamente un consolidado histórico donde ustedes pasan a ser los owners de su propia información first party e incluso third party si le quisieran sumar. Entonces, un poco la idea es ahora repasar
muy alto nivel, sí, pero sí que se lleven algo concreto de qué pueden hacer ustedes, sí, ya sea ustedes personalmente, si son encargados de hacer este tipo de iniciativas, o llevarlo a su organización para que lo puedan implementar si es que no lo tienen así. Pero básicamente la idea hoy en día, digo, y esto es algo que se habla todo el tiempo, es consolidar en principio estas cosas en el entorno cloud. ¿Por qué en un entorno cloud y no en un entorno, digamos, físico propio? Bueno, porque es más flexible, es más económico, no tengo que estar pensando en hardware, en tener que alquilar o comprar equipos, mantenerlos, ¿sí? Hay toda una cuestión acá de abstracción donde yo puedo usar herramientas que ya están súper preparadas, con poco mantenimiento, y poder empezar rápidamente a conectarme en la nube, incluso con otros proveedores, como vamos a ver ahora. Bueno, básicamente los tres grandes players hoy en día son Azure de Microsoft, Amazon Web Services o Google Cloud Platform. Ahora principalmente vamos a hablar un poquito más de Google Cloud Platform. Y la idea cuál es, yo les quiero contar, sí, brevemente, cómo pueden ustedes, por ejemplo, empezar a consolidar su data de SEO e incluso de otras fuentes de datos en una de las herramientas de Google Cloud Platform que se llama BigQuery, que bueno, para los que no lo conozcan, básicamente es un data warehouse, ¿sí? Que pueden pensarlo como una base de datos, pero no una base de datos en el sentido de base de datos de usuarios, donde yo voy a ir actualizando cosas que cambian los usuarios, o donde voy registrando preferencias y cosas más relacionadas a las típicas bases de negocios, sino que BigQuery está pensado como una base de datos de gran escala para almacenar mucha información y analizarla rápidamente, pero información de analítica, ¿sí? Es decir, registros que se van generando y que no cambian en el tiempo, ¿sí? Logs, Google Analytics, data de Google Analytics, data de SEO, ¿sí? ¿Qué fue pasando a lo largo del tiempo? Eso lo vamos a usar, ¿sí?, como uno de los repositorios para empezar a consolidar este data lake en cloud. Y después, acá, yo lo que les comento es cómo obtenemos los datos. Bueno, podemos usar otra herramienta bastante útil, y acá esto va más para los perfiles técnicos, que se llama App Engine, que es otra herramienta que está dentro de Google Cloud, la cual yo básicamente lo que me va a permitir hacer es correr un proceso automatizado para yo poder obtener esa información. Con muy poco mantenimiento, y simplemente es poder, en cualquier lenguaje de programación que ustedes quieran usar, consultar estas APIs que mencionábamos antes. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, yo voy a tener, sí, como fuentes de datos, las APIs, por ejemplo, de Search Console, e incluso ahí podemos pensar en PageSpeed Insights, que es bastante útil a veces para obtener datos de cómo está la performance de nuestros sitios. Y utilizando, en el lenguaje de programación que ustedes quieran, una función que corra así todos los días y me traiga, por ejemplo, los datos del día anterior, puedo empezar a depositar en una tabla en BigQuery, ¿sí? Lo mismo que ustedes ven en Search Console, en los reportes, o que se bajan por ahí usando Supermetrics u otras herramientas a Excel, pero empezar a guardarlos, ¿sí?, en su propia base, en su propio entorno. En ese caso ahí, bueno, estamos bajando, yo no sé si se llega a ver del auditorio, pero tenemos distintas columnas, ¿sí?, donde tenemos fecha, tenemos cuál fue la query consultada, la página, las métricas, CTR, posición media, impresiones, clics, etc. Entonces, básicamente, acá, sí, como un poco para mostrar en concreto de qué estamos hablando, pero no se queden tanto en la parte técnica. Básicamente nosotros tenemos la API de Search Console y lo que vamos a terminar programando es básicamente, sí, una consulta bastante sencilla donde vamos a pasar algunos parámetros que son qué fechas queremos consultar, ¿sí?, fecha de inicio, fecha fin, y qué dimensiones, cuáles son estas columnas que nosotros queremos poblar de nuestra data. Básicamente le decimos fecha, query, page, etc. Eso nos va a devolver, sí, la información en un formato determinado, estructurado. Ahí vemos dos resultados donde tenemos algunas landings con cuáles fueron las queries y la posición media y demás. Y eso, en esta misma función que trae esos datos, lo vamos a poder después inyectar en una tabla, ¿sí?, de BigQuery. Y ahí vamos a empezar a obtener toda esa información. ¿Qué es lo interesante de eso? Que esa información ya está ahí, ustedes empiezan a recolectar un histórico, que eso es súper valioso, ¿sí?, porque eso no va a ser modificado, eso lo van a tener ustedes ahí. Y podemos empezar mismo dentro de BigQuery, ¿sí?, a empezar a hacer consultas que nos permitan empezar a tener intuiciones sobre los datos. Entonces, con un lenguaje como SQL, también que es un lenguaje súper famoso, popular y bastante histórico en términos de poder hacer consultas sobre bases de datos, podemos empezar a, por ejemplo, ahí tenemos una query de ejemplo donde podemos decir, bueno, a ver, quiero ver de las búsquedas que tuvieron la palabra clínica, ¿sí?, agrupadas por dispositivo. Quiero contar, bueno, obviamente las impresiones, los clics, pero por ejemplo, de qué países únicos vinieron y demás. Y uno así puede empezar a construir queries que automáticamente desde la misma plataforma las puede exportar a Data Studio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Estamos en un escenario donde podemos empezar a armar reportes que consultan estos datos consolidados que se van actualizando día a día y esos datos están. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Sí? Además del reporting y el análisis que puedan hacer ustedes, es empezar a jugar un poco con entrenar modelos, ¿sí?, de Machine Learning que les permitan hacer un pasito más hacia el futuro, algún tipo de predicción. Una cosa interesante para mencionar acá es que el propio producto BigQuery tiene integrado una posibilidad de correr modelos Machine Learning, que lo interesante de esto que es que no hay que saber mucho al respecto, ¿sí?
En este GIF, que después lo pueden ver en las slides, básicamente con 2 queries muy sencillas pueden construir un modelo, ¿sí? Y después correr una predicción. Entonces, ¿qué tipo de predicción puedo correr? Bueno, puedo decir, ¿qué pasa con estas landings que vienen teniendo, según estas queries, estos resultados? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cuál es la posición media esperada al futuro? ¿Cuál es el paso siguiente a eso? Si yo puedo predecir en base a mi histórico, puedo empezar a monitorear. Y empezar a monitorear me puede permitir rápidamente, si me desvío de la predicción, encontrar anomalías en los resultados y poder alertar, ¿sí? Automáticamente, mejorando mi sistema, por ejemplo en cloud, tener alertas que me avisen rápidamente qué es lo que está sucediendo, si hay algún problema y poder tomar una acción al respecto. Entonces, bueno, para cerrar un poco esta parte, lo interesante de esto es que yo les quiero dejar es que pueden empezar a prototipar esto que hablaban antes de iterar, prototipar, de nunca llegar al 100%. Bueno, básicamente en Google Cloud pueden con muy poco empezar casi sin costos a prototipar este tipo de cosas, ¿sí? Porque si ustedes hoy van y se registran, les dan $300 bonificados por un año. Y básicamente después los 2 productos que mencioné tienen, ¿sí? Como instancias de uso gratuito con ciertos datos que pueden no cobrarles si lo utilizan. Entonces básicamente creo que pueden llevarlo a sus organizaciones, ya sean ustedes o a quien sea, para que lo puedan empezar a implementar. Contenidos. Vamos a ver un pequeño ejemplo práctico de cómo usar un reporte de Data Studio. Obviamente hay un montón de herramientas que pueden hacer esto. Acá usando Data Studio y Google Search Console es gratis. Son herramientas que están disponibles, no tenemos que pagarle a nadie más que dedicarle tiempo operativo para producir el entregable. Seguramente están fascinados de recibir planillas con miles de URLs, CTR, performance y entender qué está pasando con cada una de esas páginas y decir, bueno, esta URL vamos a cambiarlo, vamos a modificar este meta tag, este meta title. La idea entonces es encontrar una forma simple de visualizar en un gráfico así fácil de ver y no tener que morir en un listado infinito, que lo tenemos para el que lo quiere. Entonces yo podría hacer foco en una keyword determinada o una URL determinada y entender cómo está performando. Supongamos el caso de hacer foco en una landing específica y entender cómo Google está interpretando las cientos de keywords sobre esa landing y entender qué está pasando o si estamos bien orientados. Ustedes entienden, calculo que la mayoría, el average position en Search Console es un promedio de todas las búsquedas que hay contra una landing, contra una keyword determinada. Esa keyword determinada puede abrir cientos de keywords y al revés, una landing puede ser impresa por otras cientos de keywords, por no decir miles. Esto básicamente, o mejor dicho, esto solo es útil para un análisis lineal. La charla anterior justamente estaban hablando de cómo Google cambia la forma de mostrar resultados en Google y hay un montón de negocios que no entran en este tipo de análisis y morir investigando acá no nos va a llevar muy lejos. Especialmente sitios web basados en datos. Por ejemplo, no sé, si ustedes están en el nicho de frases célebres, Google agregó una feature de que te aparece el snippet de la frase célebre hecha por fulano sin necesidad de entrar al clic. Google, probablemente vamos a escuchar más adelante, lo que Google llama el buen rebote. El buen rebote es el fulano que entró a Google, googleó algo, lo vio en el Knowledge Graph, en un snippet de resultado dentro del SERP, consumió y se fue, no buscó más nada. Por ejemplo, clima Buenos Aires. Vio el resultado ahí, clima Buenos Aires, 15 grados, listo, me puse a acampar y me fui. ¿Cliqué algo más? No, es un rebote positivo. El usuario está contento con lo que hizo, la experiencia del usuario es positiva. Otro escenario es el tema de canibalización. El mismo reporte lo podemos escalar y entender cómo una misma URL está siendo interpretada o mal interpretada por Google por muchas otras keywords que capaz nosotros no queremos posicionar y queremos posicionar esa keyword en otra área. Supongamos que tenemos un retail minorista multiproducto que vende televisores y zapatillas y la landing televisores también es impresa por zapatillas. Es una alerta que nos puede ayudar a tratar de mejorar eso y entender si después tenemos que hacer una estrategia anti-canibalización y empezamos a trabajar canónicas, no index, borramos contenido, cómo lo vamos optimizando. Entonces, con un reporte similar al anterior, con un par de filtros, armar esto en Data Studio es bastante simple. Podemos hacer foco en una landing, entender cómo está posicionando. Esa landing por defecto, por las miles de keywords que levanta, está en posición 9, por ejemplo, acá en la captura. Pero después tenemos keywords que posicionan mucho mejor, acá en posición 3, posición 2, y así van variando.
Entonces, hacer foco en esa landing y entender toda la nube de keywords que estaba levantando nos va a poder hacer prestar atención en decirle, ok, yo quiero posicionarme en zapatillas. ¿Por qué aparece televisores, la landing de zapatillas? Entonces, entender qué contenido estoy mostrando yo en esa landing que le hace entender a Google que también hay televisores. Básicamente, y esto es fácil de desarrollar, no requiere mucho y es gratis a nivel recursos de la compañía, más allá de una persona que tenga que montarlo. Y lo mejor de todo es que después es un aprendizaje entre todos, entre los que consumen el entregable y el que lo desarrolla. Ese gráfico no me gusta, che, ponemos este otro gráfico que estoy más familiarizado, me gusta más verlo así. To-do list. Un poco para cerrar, sí, la idea es que se lleven... Era como contar una motivación y una metodología así, que en realidad ahora lo vemos con casos concretos de SEO, pero si lo piensan es una metodología extensible en general a trabajar con datos. Y la idea un poco en este sentido era lo siguiente, ¿sí? O sea, poder identificar los principales data sources con los que queremos trabajar, volviendo a esa slide anterior donde teníamos un montón de logos de este ecosistema tan fragmentado, donde tenemos un montón de información de todos lados, porque claramente que el dataset de SEO lo vamos a necesitar enriquecer con otro tipo de información para después poder entender las cosas que están pasando, por qué están sucediendo y tomar acciones adecuadamente. En ese sentido, el Data Lake nos va a permitir poder empezar a incorporar esta información, ¿sí? A guardarla, a administrarla nosotros, a poder generar este histórico de una manera mucho más eficiente, escalable, fácil de compartir, pudiendo dar permisos, teniéndolo en la nube, bastante robusto y seguro. Y empezar a combinar y analizar esa información, ya sea utilizando SQL, utilizando Data Studio, utilizando otras herramientas donde podamos empezar a jugar con esos datos y a empezar a entender las intuiciones de por dónde va y por dónde tengo que ir viendo las cuestiones. Finalmente, bueno, la cuestión de modelos es algo muy interesante. Me gustó en la charla anterior la frase de Marco Aurelio. Yo tengo una frase que es, Asimov decía que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y en ese sentido, lo interesante, por ejemplo, de BigQuery ML, como muchas otras cosas que están surgiendo hoy en cloud, súper disponibles, es que uno no tiene que entender tanto cómo funciona, pero puede obtener resultados rápidamente, ¿sí? Entonces, con muy poco puedo aprovechar el poder de cómputo, ¿sí? de estos gigantes de la industria que saben manejar datos muy bien para poder derivar mis conclusiones y accionar, ¿sí? Y en ese sentido es importante el tema del alertado, porque una vez que yo ya tengo mis datos, tengo modelos entrenados, puedo programar, puedo automatizar esto y empezar a hacer que los datos me hablen a mí, no tener que ir yo a buscarlos, ¿sí? Esto que decíamos al principio, el concepto de que nos hablen los datos. En ese sentido, poder recibir alertas y rápidamente entender qué está sucediendo, si es bueno o malo. Ahora, eso de si es bueno o malo y poder corregirlo en el caso de que sea bueno, potenciarlo, que sea malo, potenciarlo si es bueno, tiene que ver con un concepto de atribución, de entender por qué suceden las cosas. Entonces, en ese sentido, tener un dataset heterogéneo en este data lake nos va a permitir empezar a cruzar datos y a poder entender por qué están cambiando las cosas que están cambiando en el posicionamiento, ¿sí? Monitoreando los cambios en el algoritmo de Google, pudiendo tener anotaciones. Imaginen un timeline donde ustedes están teniendo todos los cambios, o sea, tienen obviamente el rendimiento de impresiones, clics, CTR, lo que quieran ver, posición promedio, y además tienen anotaciones de timeline de los cambios que hizo el producto, pujas de inversión, y el timeline donde Google dice, o hay una alerta de un update de Google, confirmado o no confirmado, y ver si hay una correlación al respecto. Eso es lo más importante. Poder entender si la mejora en el posicionamiento tuvo que ver con lo que nosotros hicimos, tuvo que ver con mucho tráfico directo y branding en la calle que hace que la gente googlee más el producto, o un cambio de Google que impactó positivamente o negativamente. Tener que estar entrando los magazines de SEO que alertan sobre estos cambios todo el tiempo es realmente molesto y nos reduce tiempo para poder pensar soluciones. En cambio, si podemos tomar una API de algún servicio, que hay muchos servicios gratuitos que dan por API los updates de Google, integrarlos a nuestro Data Lake, podemos ver rápidamente en una foto, subió el tráfico, bajó el tráfico, y ver para atrás, un update de Google. A ver, investiguemos qué update fue porque nos mejoró o nos empeoró. Entonces, básicamente con información podemos ver bien a dónde vamos. ¿Qué más podemos agregarle a esto? La verdad que muy poco. Una cosa importante, la mayoría de ustedes seguramente lo vieron como ciencia de datos, como gente que está haciendo BI de forma elevada, y yo vine a un evento de SEO y realmente quiero llevarme cómo poder hacerlo. Lo que yo sí les bajo es que la mayoría de nosotros generalmente está haciendo BI en diferentes niveles y en diferentes tipos de escala, con volumen de datos y en diferentes lugares adentro de la compañía. Lo más importante es entender que hay modelos que se pueden ir implementando y que hay una correlatividad en cada uno de los momentos que fuimos dando en la presentación a nivel de escala de complejidad.
Y cada uno va a poder trabajarlo en cada uno de los estadios. Y el punto más importante es cómo toda la información que nosotros vamos llevando, la llevamos accionables. Cómo el departamento de marketing empieza a entender esto. Cómo el departamento de contenidos empieza a entender esto. Comunicación, finanzas, cómo cada una de las áreas empieza a tener algo de estos datos, cómo diferentes KPI en un dashboard puede ayudar a poder tomar decisiones en el resto de la compañía con algún modelo de los que estuvimos viendo. Así sí, que solo agregar que como hilo conductor más adelante a la tarde hay una charla que la deben haber visto, que creo que va a dar la gente de OLX, que es donde van a hablar de algunos modelos de Machine Learning para trabajar también con data de SEO. Probablemente va a ser incluso más superador que este ejemplo que les contamos, así que está bueno también después escucharlos a ellos, a ver qué pueden aportar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que el único que no aprende algo en el SEO Day es el que no pudo venir hoy. Van 2 charlas y tengo 5 o 6 puntos sumados a mi to-do list para trabajar con mi equipo mañana. Así que la verdad que muchas gracias por todos los datos y toda la información que nos dieron. Sí. Excelente, nos sacó las palabras. Sí, después del evento van a estar pudiendo acceder a todas las presentaciones con información. Ahora les agrego algo más con eso. Me quedé con 2 puntos brevemente para cerrar y darle la palabra a Mauro. Por un lado, la visualización de los datos. Vimos diferentes herramientas, desde el Excel, si te gusta, si no te gusta, si lo tenés tatuado, no lo tenés tatuado, no importa, hasta cómo queremos que eso se expanda a medida que va creciendo nuestro negocio. Y el segundo punto, más importante, tenía que ver con lo del data lake y mantener el histórico. Si nosotros estamos solo mirando dónde estamos parados y dónde estuvimos parados simplemente ayer, no vamos a llegar no solamente a ver el impacto y todo el crecimiento de las cosas que fuimos aplicando, sino no vamos a poder sacar insights realmente valiosos para poder aportar. Entonces, por eso es la importancia de mantener todos los datos históricos. Bien, buenísimo. Con respecto a lo que preguntaba el señor, si les vamos a estar enviando las presentaciones, si después del evento les vamos a mandar las presentaciones, y tenemos algo más para anunciarles. Al comienzo del evento les había dicho que el objetivo del SEO Day era educar, era hacer crecer la industria SEO en Argentina, y gracias al SEO Day nos hemos reunido varios integrantes del mundo SEO en Argentina, y hace un tiempo que hemos creado la Cámara de SEO, en donde tenemos diferentes iniciativas, y una de ellas es un curso. Entonces la gran mayoría de los profes que ven hoy en el escenario, y muchos más también que no están hoy en el SEO Day, van a estar dictando un curso online mediante la cámara de SEO, que va a completar desde la parte más inicial hasta la parte más avanzada que se requiere como para poder implementar una estrategia SEO avanzada, bueno, acorde, no sé, exitosa, bla, 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 bla. Eso se los vamos a estar enviando también por mail, así pueden tener acceso a ese curso. La idea, como les digo, es poder hacer crecer la industria, entonces los costos son súper bajos, no hay interés económico acá, sino de poder difundir buenas prácticas. Entonces también le vamos a estar enviando eso.